¿Sabías que la regla número uno en educación financiera es cómo crear ingresos? Entonces, hoy en esta lección, video, en esta charla, llámalo como te gusta más, lo importante es que lo entiendas lo que vamos a decir y comprenda y haga tuyo el contenido de esa charla, de esa discusión, de lo que sea. Bueno, hoy vamos a ver cuáles son las principales formas de cómo crear ingreso, porque no hay educación financiera si no hay un ingreso. Entonces vamos a ocuparnos como primer cosa hoy en saber y en entender cómo poder crear un ingreso. Obviamente, cómo crear un ingreso que pueda llevarte en cierto tiempo, primero a la riqueza y después a la libertad financiera. Y ojalá te encanta la idea, a la prosperidad. Entonces te voy a compartir algunas láminas que he creado, que es como un esquema muy sencillo, pero muy contundente, que te va a explicar cuáles son las principales fuentes de ingresos. Entonces, cómo tú tienes que aclarar en tu mente, en función de cómo eres tú, tu personalidad, qué es lo que te gusta hacer dentro de ese esquema, y actuar para poder lograr tu beneficio, tu ingreso, tu libertad financiera, tu riqueza y después, eventualmente, tu prosperidad como persona y no solo como persona, sino también como parte financiera, etc. Así te voy a compartir ya esas láminas y vamos a empezar. Listo. Ok. ¿Cómo creo ingreso? Esa es la pregunta principal. Hay 4 formas de cómo poder crear un ingreso, que son empresa, inmueble, trading y royalties. Bueno, ya te la voy a explicar una a una y paso a paso para que pueda entender cómo es. Obviamente, como ya te dije anteriormente, en función de la que es tu personalidad, tu ambición, tu característica, obviamente tú tienes que trabajar en uno de estos activos, uno a la vez, porque si después tú lo trabajas en cada uno de esos activos, en el tiempo, obviamente eso es lo que te va a generar primero la riqueza, después la libertad financiera, después la prosperidad y todo lo que viene. Ok, listo. Entonces, ¿qué significa que tú puedes generar ingresos a través de empresa? Hay varias formas. La empresa puede ser propia, ¿verdad? Puede ser a través de una franquicia o puede ser a través del network marketing. ¿Cuál es la diferencia o cuáles van a ser la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias entre tener una empresa propia o varias empresas propias, trabajar con una franquicias o varias franquicias o meterte en un network marketing? Porque cada uno de esos tiene cierta característica y dependiendo también de donde tú estás en este momento de tu vida, a nivel de experiencia, a nivel de conocimiento, de preparación y a nivel de recursos, porque cada uno de esos prevé características distintas. Y la vamos a ver. Por ejemplo, para tener, ¿cuáles son las características de un empresario que quiere tener un propio sistema, una empresa propia, ¿verdad? Se necesita mucho tiempo porque considera que para poder lograr tener una empresa que sea una empresa fuerte en el mercado y que se pueda desarrollar, se necesita por lo menos 5 años, porque antes es muy difícil. Hay gente que te dice que en un año, bueno, pero honestamente, por lo que en mi experiencia, y yo tengo varias empresas propias, te digo y considero que para que tú puedas tener una empresa que tenga éxito y que además te pueda dar un ingreso, se necesita tiempo, porque al principio y los primeros años tú tienes que constantemente reinvertir todo lo que estás ganando, y entonces si tienes que reinvertir todo lo que estás ganando, no tiene plata suficiente para poderte pagar tú. Y en educación financiera, la primera regla es que tiene que pagarte primero tú. ¿Ok? Eso va con la distribución del flujo de caja o de los ingresos, que lo vamos a ver en otra charla y en otro momento. Entonces, quédate quieto. Primero aprendes a ver
cómo se hace para generar ingresos. Después, en otra lección, vamos a ver cómo manejar el ingreso y después vamos a ver cómo invertirlo y luego finalmente vamos a ver cómo protegerlo, pero step by step. Ahora estamos en la fase inicial donde entendimos qué es la educación financiera, entendimos su importancia, ahora vamos a ver cómo aplicar esa regla de la educación financiera en nuestra vida práctica. Entonces, la regla número 1 es aprendes a crear un ingreso. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de 4 formas. Crear una empresa, trabajar con inmuebles, trabajar en trading, después vamos a ver en detalle cada una de ellas y tener royalties. Entonces, vamos a seguir con el punto. Entonces, para tener una empresa propia se necesita mucho tiempo y mucha experiencia. Cuando digo que se necesita mucho tiempo y mucha experiencia, me refiero al hecho que para que tú tengas un ingreso de una empresa propia, que tú puedes montar una empresa propia mañana mismo o hoy mismo, pero el hecho que esta empresa te va a dar dinero para tu bolsillo, eso necesita tiempo y experiencia y te lo garantizo porque lo he hecho y lo hago todos los días, porque siempre estoy creando empresa nueva, también propia, y entonces yo sé que para que cada una de ellas pueda generar un flujo de caja, o sea, un cash flow, se necesita un tiempo y se necesita experiencia y más que todo, mucho, mucho billete. ¿Ok? La franquicia. La franquicia se necesita menos tiempo. ¿Por qué se necesita menos tiempo? Porque tú te estás comprando una empresa que ya funciona, que un modelo de negocio que ya existe, como McDonald's, qué sé yo, hoy hay 1000 hoy en día de franquicia exitosa, pero son muy costosas. Así que para eso se necesita el tiempo para poder desarrollar, que seguramente es menor respecto a crear una empresa propia, porque ya tiene una guía, ya tiene un modelo que funciona, entonces simplemente lo tiene que duplicar, ¿ok? Y se necesita mucho billete. ¿Por qué? Porque una franquicia que vale la pena considerar tiene que invertir de los $350,000 por encima. McDonald's son millones de dólares, por ejemplo. ¿Ok? Así que no te metas con cualquiera. El network marketing. El network marketing es el vehículo más cercano a quien está empezando a emprender o quiere empezar a emprender. ¿Por qué? Porque se necesita seguramente tiempo, porque nadie te va a regalar nada de la vida, entonces tienes que invertir tu tiempo para prepararte y para poder lograr metas. Pero como es un sistema apalancado a sistema educativo, a industria seguramente que son profitables en el mundo, a gente con experiencia, a líder y toda esa parte, obviamente se corta el largo de plazo para poder lograr un ingreso. Y normalmente tú puedes entrar en un network marketing con inversiones que van de $100 a $1,000, $2,000, o sea, inversión pequeñita. Consideren que la última estadística de Forbes decía que para emprender cualquier tipo de actividad se necesita una startup mínimo de $35,000. Aquí la startup no llega a $1,000. Normalmente eso solo los paquetes de ingreso en un network marketing. Bueno, ahí también tiene que prepararte para ver cuál es la empresa, cuánto tiempo tienes en el mercado. No siempre es bueno que tú averigües que tenga mucho, 30 años, 40 años, que a veces eso tiene una cultura, un sistema educativo un poquito obsoleto. Así que cuando tú te metes con un network que tiene 12, 13, 15 años en el mercado, sí es sólido y te demuestra que es mucho más activo. Así que tiene que evaluar ciertas cosas. Por aquí también hay mucho libro que leer, muchas investigaciones gratis que puede hacer por internet para revisar cuáles son efectivamente las características de un buen network marketing.
Obviamente, si te interesa, me puedes escribir en privado. Yo te voy a decir por lo menos cuál es mi red de mercadeo o cuáles son las características que tú tienes que evaluar para elegir una red de mercadeo que te pueda ayudar a aprender las habilidades necesarias para ser empresario. Y tú trabajas 2 años, 3 años ganando plata y además generando ingreso residual, y cuando estás listo, porque tiene experiencia y tiene billete, puede emprender y invertir en otra cosa. Entonces es un vehículo excelente que yo honestamente te digo en día de tenerlo en consideración fuertemente. Además, si eres joven y tienes ganas de lograr éxito en tu vida. Inmuebles, trabajar en inmuebles. Tú puedes, normalmente tienes dos formas de trabajar en inmueble, por capital gain o por cash flow. Capital gain significa compro y revendo. Entonces la diferencia que gano se llama capital gain. O sea, la diferencia es una intermediación entre compra y venta, y ahí simplemente yo me estoy ganando un diferencial, ¿verdad? Y cash flow, que significa flujo de caja. Yo compro, no vendo y alquilo. Y entonces eso me genera un ingreso mensual. ¿Cuáles son las características de las dos? En la primera, cuando tú trabajas en inmueble por capital gain, tienes que tener mucha preparación, mucha preparación, mucha experiencia, te necesita tiempo y dinero. Mientras que si tú trabajas en inmueble por cash flow, mucha preparación, obviamente, porque tienes que saber en qué zona comprar, cómo hacer oferta, cuánto inmueble tiene que ver antes de decidir. O sea, hay mucha técnica y metodología para que tú puedas tener un negocio exitoso con inmueble. Se necesita mucho dinero para comprar departamento y casa y lo que sea, se necesita mucho billete, tuyo o prestado, pero sí se necesita dinero. Entonces, o lo tienes o sabes cómo pedirlo prestado a un banco, a inversionista, pero sí se necesita grande cantidad de dinero, mucha experiencia y mucho tiempo. Vamos al trading, que es el que se entiende por trading. Todo lo que es el mundo bursátiles, valuta, criptovalutación, obligación, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo bursátil, ¿verdad? Entonces, dígame usted si uno puede invertir y puede trabajar en el mundo bursátil sin dinero, sin experiencia y sin preparación. Obviamente no, también aquí tiene primero que invertir mucha plata y mucho tiempo para prepararte, ¿verdad? Mira la diferencia entre eso, por ejemplo, en el network marketing. Allá te van a preparar en el sistema, porque todo el sistema trabaja para que tú puedas crecer, porque si tú creces, ellos mismos crecen. Entonces, es un sistema meritocrático. Al revés, si tú te pones en un sistema como eso, si tú te equivocas o lo haces mal, estás perdiendo tú plata, tiempo y motivación. Así que tienes primero que invertir para prepararte muy bien. ¿Ok? Y hay la royalties. Por royalties se entiende todo lo que es capital intelectual. Libro, videocurso, música, canciones, toda esa parte que tú la creas, que pertenece al intelecto, a la creatividad y obviamente te genera un ingreso en el tiempo, ¿no? Porque si tú depositas un brevetto intelectual, eso cada vez que se utiliza te va a generar un ingreso, y obviamente eso es un ingreso automatizado, pero que depende del intelecto, ¿verdad? O también puede ser, tú lo puedes crear sobre la empresa o producto, pero normalmente por royalties se consideran toda aquella cosa que tiene que ver con la propiedad intelectual. Ok, entonces eso es el primer paso que yo quiero que tú entiendas. Vamos a hacer un pequeño resumen y te voy a dar un tips más para cerrar esta primera lección sobre la educación financiera. Bueno, es la primera, ya son varias, pero esa de verdad es una lección como tal. Las demás serán más información y tips. Eso va a ser de verdad porque decidí poder compartir mucho más valores, porque fue lo que a mí me ayudó. Y así que yo ahora que eso lo hizo ya mío, quiero ya compartirlo con usted.
con ustedes para que puedan también lograr cierta cosa en su vida. Entonces, primero vamos a repetir qué es la educación financiera. La educación financiera es la capacidad de aprender cómo crear ingreso, cómo manejarlo, cómo invertirlo y cómo protegerlo, ¿verdad? El segundo paso, el primer paso de la educación financiera es cómo crear un ingreso. Hoy en detalle vimos todo, las 4 piernas de la educación financiera: empresa, inmueble, trading y royalties. Y obviamente le voy a dar un tips más que es lo mío y es lo que más me funciona en la vida. Antes de emprender, aprendes a vender con una metodología de neuroventas que te pueda ayudar a crear discursos de ventas que sean distintos de la media, de la masa y de lo que está afuera. Esa es la única forma para poder realmente crear recursos, porque sea lo que sea que tú haces en la vida, si no aprendes a vender, no va a hacer nada. Aquí obviamente no está el puesto fijo, o sea, el trabajo, hay puestos que te generan mucho ingreso directo, porque gana, o sea, manager de multinacionales que ganan 3 millones por año de dólares de ingreso. Eso es un sueldo fijo, pero alto. Perfecto, está bien. Ahí se va a otro nivel y se va a entender cómo poderlo manejar, cómo poderlo invertir, cómo poderlo proteger. Pero siempre que tú no tengas un sueldo así tan alto, y no es la normalidad absolutamente, porque normalmente los sueldos son básicos, los sueldos son mínimos, los sueldos son medios y entonces no sirve para nada, a menos que tú no tengas un ingreso, porque como profesional o como, qué sé yo, eres un artista, un actor, un deportista que tiene un ingreso demasiado alto en la vida, eso que te estoy explicando te va a servir muchísimo. Y si no, obviamente te va a servir igual conocer eso y se va a otro nivel, me vas a escribir en privado y yo te voy con gusto a asesorar, porque sé cómo se hace. Pero sea lo que sea, la primera regla es aprender a crear ingreso. Segundo, o mejor dicho, más que segundo, tips número 1. Antes de emprender, aprendes a vender. Eso es fundamental en toda la vida. Si tú no aprendes a vender, ni siquiera novia consigues. Ni siquiera logra con tus hijos, ¿verdad? Mejorarlo, crecerlo, desarrollarlo. Ni siquiera para un puesto de trabajo, una entrevista de trabajo, vas a lograr lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no te sabe vender. Así que vender es el tips número 1, la base, el corazón pulsante de todo. Bueno, entonces yo espero que ese video te pueda ayudar y con mucho gusto yo te espero en el próximo. Y si quieres, escríbeme en privado porque yo estoy aquí para servirte. Chao, te quiero.